Y se lo habíamos anunciado antes del corte en Rapidísimo. Tendremos el día de hoy una entrevista muy interesante ya que muchos hemos escuchado hablar sobre este tema, el famoso Bitcoin, las famosas criptomonedas que, bueno, como en Bolivia, no existe el negocio, no están autorizadas, digámoslo así, no está reconocido tampoco el pago con este tipo de monedas. Entonces para nosotros es un poco extraño hablar sobre este tema, no tenemos ¿no? la regularidad necesaria para saber de qué se trata, pero sí cuando entramos a Facebook, entramos a leer algunas noticias en el internet, nos damos cuenta de que cada día esto va sonando mucho más fuerte y se va dando como una posibilidad viable de una nueva forma de pago. Entonces, justamente para resolver este tipo de dudas, para saber de qué se trata, para saber cómo puedo yo empezar a tener bitcoins, cómo empezar a ahorrar en criptomonedas, es que la tenemos invitada a ella. Estamos contactados desde la Ciudad de México con Eloísa Cadenas. Ella es especialista en criptomonedas, en criptoactivos. Eloísa, ¿me escuchas? Bienvenida, rapidísimo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en ATV Radio, un placer. Saludos desde México, espero que me escuchen Sí, sí, muy bien. te escuchamos bien. Perfecto. Pues sí, muy agradecida por estar acá y sobre todo hablar de este tema que pareciera que todavía en Latinoamérica lo vemos muy lejano, pero es algo que ya ha estado evolucionando de manera importante. Tenemos países, por ejemplo, como El Salvador, que han emitido literal una ley Bitcoin para que Bitcoin sea reconocido como moneda de curso legal y eso lo hace sumamente interesante porque digamos, es el primer país en Latinoamérica y probablemente en el mundo, de hecho, como tal, una ley Bitcoin es el pionero a nivel mundial en poner una ley de este tipo, ¿no? Entonces, por ahí de pronto pensamos que sí, en Latinoamérica existen muchos retos en materia de criptoactivos, de criptomonedas y Bitcoin, pero cada vez va teniendo cada vez va siendo más destacado. Perfecto, pero Eloísa, arranquemos desde lo básico, desde el principio, porque de verdad nosotros acá en Bolivia estamos en pañales, y te lo digo así textual, en pañales, ¿no? Explícanos, ¿qué son los criptoactivos? ¿Cómo funcionan? Pues mira, básicamente las criptomonedas o criptoactivos se pueden entender como un activo digital que tal cual te permite hacer la transferencia de valor a través de Internet. Muchas veces nos preguntamos si lo vamos a poder tener físicamente o si vamos a poder tener, no sé, como los pesos que acostumbramos en nuestras billeteras o en nuestras Claro, carteras, tenerlos, claro, sí. No es así porque todo esto está basado, y es muy importante decirlo, está fundamentado en tecnología. Entonces, al ser algo tecnológico, es un poquito como si nosotros quisiéramos ver nuestro WhatsApp o alguna aplicación de teléfono físicamente. Sabemos que lo vamos a tener en nuestros dispositivos, pero no lo vamos a poder sacar de ahí. Entonces, en el caso de Bitcoin y de todas estas criptomonedas, pues digamos, estos tokens digitales para aterrizarlos como por ejemplo los puntos que vemos en alguna cadena de autoservicio, estos tokens van a funcionar en un entorno virtual y hay algunos que corresponden únicamente a la oferta y a la demanda. Por ejemplo, el caso de Bitcoin, Ether y todos estos que vemos que de repente suben y bajan de manera muy abrupta, pues todo corresponde a la oferta y a la demanda en el mercado. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y por qué tiene valor? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo respalda? En exacto. realidad, sí, Bitcoin, el valor de Bitcoin y de estas criptomonedas en general está en su tecnología.
en la blockchain. En el caso de Bitcoin, no hay alguien que lo regule como tal, no hay alguien que pueda definir cuánto va a valer el día de mañana o si mañana va a valer 50,000 o 100,000, no hay alguien que como tal lo defina. Todo su sistema tecnológico funciona a través de una tecnología en donde hay una cantidad de usuarios y de participantes que dan vida a esta tecnología. Entonces, cuando alguien se pregunta, oye, pero tiene reservas, pero tiene algún respaldo, hay algún gobierno que lo respalde, pues como tal no, porque es un sistema que funciona a través de todos los usuarios que son participantes de su tecnología. Entonces, gracias a esos usuarios es posible seguir obteniendo y generando más bitcoins, que son los que vemos que circulan en el mercado. Perfecto, Eloisa. Igual, estamos muy atentos acá en cabina, todos están con los audífonos puestos porque como te explicaba, de verdad este es un tema muy nuevo, muy reciente para nosotros acá en Bolivia. Referente a lo que me hablabas, entonces, los bitcoins están ahí. Su valor es como me explicabas, es un poco inestable, sino porque tal vez mañana tiene un poco más de valor o tal vez un poco menos de valor y no hay quien lo regule. Pero supongo a ver, si quiero formar de este mundo, el mundo cripto, como le dicen, ¿no? El mundo de los criptoactivos. ¿Cuál es la mínima inversión que yo debo aportar o debo tener para formar parte de este mundo cripto? Bueno, en materia de inversión antes de decir la cantidad, es muy importante tener algunas consideraciones que son sumamente importantes. Punto número 1, si nosotros queremos comprar Bitcoin, no necesitamos comprar un Bitcoin, basta con que a lo mejor $10, $15, digo, yo sé que cada país tiene su moneda de referencia, claro. Y para ponerlo en términos generales, hay cantidades pequeñas. En México podemos comprar, por ejemplo, desde 100 pesos, 50 pesos, o sea, no hay un monto mínimo para comprar. Quien nos diga que necesitamos una cantidad mínima para comprar bitcoins nos está mintiendo. Eso no es cierto. Okay. Entonces es muy importante tener cuidado en dónde nos informamos, todo lo que nos digan en relación con Bitcoin y las criptomonedas, porque pues como sabemos siempre pasa que hay personas que quieren tomar ventaja y entonces usan el nombre de Bitcoin para hacer estafas. Entonces hay que tener mucho cuidado. La recomendación es que si no estamos informados, bueno, pues hay que empezar a revisar un poquito cómo funciona, cómo opera. En Bolivia, pues habría que revisar si existen algunas casas de cambio que permitan hacer esta compraventa, porque literal es como compraventa, como si fuéramos a intercambiar dólares, por ejemplo, pero esto totalmente en un entorno virtual y digital. Entonces, habría que ver si allá existe una casa de cambio que nos permita hacer la compra de Bitcoin directamente o alguna otra criptomoneda. Y también, muy importante, nunca debemos darle nuestro dinero a terceras personas para que gestionen esto, ¿no? Por mucho que nosotros no sepamos o que estemos, digamos, dudosos, lo más recomendable es acercarse a expertos, a especialistas o en todo caso hacer una muy buena investigación, pero no dar dinero a terceras personas porque esto se ha visto en muchos casos que al final las personas terminan desapareciendo. Entonces no es el ideal es encontrar una casa de cambio, comprar cantidades muy pequeñas, cantidades a lo mejor te mencionaba $10, $15, de a poquito, y entonces lo vamos teniendo en nuestro resguardo, pero no se lo delegamos a una terceras personas. Perfecto. Entonces, Eloisa, hablamos, digámoslo así, como un banco virtual, ¿no es cierto? En los bancos normales,
el hecho de ir acumulando dinero te genera intereses. Los bitcoins, las criptomonedas te generan algún tipo de interés. Hay casas de cambio, ya el mercado ha evolucionado tanto que nosotros podemos comprar Bitcoin y hay algunas casas de cambio que te ofrecen un rendimiento por dejar ahí nuestros Bitcoins, digamos, como en una especie de plazo fijo, si lo queremos ver así. Exacto. ¿No? Sí, sí. Ya se puede hacer también, pero también yo como usuaria puedo comprar puedo tener una cantidad, la puedo dejar ahí, y Bitcoin ha tenido esta característica de que los grandes inversionistas y las personas le empiezan a dar este título de oro digital. Es decir, sí. La tecnología tan importante y revolucionaria de Bitcoin es tal que nosotros sabemos por sus características tecnológicas que con el paso del tiempo Bitcoin cada vez es más escaso. Es decir, en toda la historia de Bitcoin van a existir 21 millones, no van a existir más. Nadie puede crear más, nadie puede emitir más. O sea, no es como en los gobiernos que dicen, vamos a emitir tantos millones de moneda o tantos millones de dólares. Eso no pasa con Bitcoin. Su programación y su tecnología desde que fue creado y concebido fue que únicamente en toda su historia van a existir 21 millones de bitcoins y ya no van a haber más. Y esto le da esa particularidad de que con el paso del tiempo la gente espera que su valor pueda seguir aumentando. Por ejemplo, ahorita está en $46,000 un Bitcoin. Wow. Y la gente cree que, bueno, muchos de los que estudiamos e investigamos este fenómeno, tenemos esa lógica de que a medida de que pase el tiempo, pues al ser más escaso, es probable que el precio de Bitcoin siga aumentando. Claro, claro. Pero es muy importante decirlo, Bitcoin no nos va a hacer ricos de la noche a la mañana, es una inversión de largo plazo. Es decir, si yo compro ahorita Bitcoin, no voy a hacerme rica ni mañana ni la siguiente semana. Para ponerte un ejemplo, quienes compraron Bitcoin en 2017, que también hubo un aumento muy importante, recuperaron su inversión, los que aguantaron, los que se mantuvieron, recuperaron su inversión 3 años después. Entonces, eso también es muy importante decirlo, ¿no? La idea, o para comenzar, el ideal es comprar pequeñas cantidades, no delegarlo a un tercero nunca, buscar una plataforma que tenga cierto nivel de reputación y con eso, bueno, pues comprar nuestros bitcoins, dejarlos y olvidarnos de ellos hasta cierto tiempo. Perfecto. Ahora, Eloísa, mira, qué bueno que tocas ese tema de ese dato yo no lo tenía, que era un cierto monto específico, los bitcoins. Viene a mi memoria inmediatamente una persona, un multimillonario que pierde la vida en Costa Rica, y justamente se habla de este tema, que él poseía cierta cantidad de bitcoins, muchos bitcoins, y que no tenía herederos. Entonces, ¿qué sucede con esos bitcoins? ¿Se reintegran no sé, pues, cómo se los reintegra o ya están perdidos? ¿Hay alguna norma sobre eso? Sí, bueno, actualmente se están planteando muchos esquemas y estructuras de cómo poder dar solución cuando alguien, por ejemplo, fallece y los tiene en su billetera, en su billetera digital, me refiero, porque todo es digital. Sí. Cuando los tiene en su billetera digital, pues la verdad es que por la tecnología y lo digamos, como no hay un tercero, no hay un intermediario, si yo los tenía en mi billetera digital y por alguna razón perdí el teléfono y no cuento con la clave privada, esos bitcoins yo los voy a perder. Entonces, para que, digamos, si yo me encuentro en este contexto en donde mis bitcoins están en mi billetera guardada, en mi billetera digital,
pues si el día de mañana, en caso de que yo ya no tenga acceso a ello, yo tendría que delegarle o incluso dejarle a alguien mi clave privada, pero eso también es como dejarle nuestro NIP a otra persona, ¿no? Hay que ser Claro, de mucha confianza la clave de las para tarjetas de crédito, digamos, ¿no? Claro. exactamente, exactamente. Que, por ejemplo, en ese caso, nosotros vamos con el banco y bueno, pues hay una serie o sea, se estipulan ciertas cosas para que en caso de fallecimiento, pues la persona lo pueda reclamar. En este Exacto. caso no es así. Yo tendría que literal darle mi contraseña a la persona para que pudiera en todo caso recuperarlo de mi billetera, pero dejarle toda una serie de instrucciones. Ahora, ese es un caso. El otro caso es si estuviéramos con un intermediario, por ejemplo, una casa de cambio, que ese ya es un intermediario, en donde ellos sí tienen ciertos mecanismos para identificar a las personas y eventualmente sí podrían hacer esta actividad de recuperación o de otorgamiento de los fondos. Pero esa pregunta es muy interesante porque justo son cosas que apenas se están explorando, apenas se están dando solución. Claro, y yo la recuerdo muy bien, justamente por el hecho de que nadie sabía la clave, o sea, nadie sabe la clave de este multimillonario que lamentablemente falleció. Entonces era como que el boom en esos momentos en las redes sociales de la gente que estaba intentando adivinar la clave, ¿no? Para adjudicarse justamente estos bitcoins que no eran pocos, no eran pocos. Y eso es lo que me llamó la atención de esa vez del artículo. Eloisa, para cerrar la entrevista y de verdad agradecerte porque nos estás dando información que para nosotros tenemos muy poco acceso, ¿no? Porque como te digo, es un tema muy nuevo acá en Bolivia. Según tú, Eloisa, ¿tú crees que esta sea una nueva moneda oficial de acá a un corto tiempo? Estoy hablando unos 3 años, ¿no? Con esto más de la pandemia, que ya todo lo estamos haciendo a nivel digital. ¿Qué opinas tú? Pues bueno, es importante decir que Bitcoin sí fue creado con ese objetivo de ser una moneda electrónica e incluso pudiera ser pensada a nivel mundial. Lo que es un hecho es que sí te permite hacer transacciones a nivel internacional, pero como nosotros sabemos, la tecnología evoluciona y no se detiene. Entonces tenemos ahora protocolos, tecnologías más eficientes que te permiten hacer esas transferencias. Ahora, pensar en Bitcoin como una moneda mundial es muy difícil porque los países tienen sus propias políticas monetarias y económicas y entonces, bueno, pues sobre todo por la volatilidad en el precio que tiene, sería difícil que se pudiese adoptar. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que, como mencionaba hace un momento, sí se está considerando como una reserva de valor y por eso es que le llaman el oro digital, porque la gente empieza a acumular y a tener ciertas cantidades en sus casas de cambio, en sus billeteras, y entonces pues van viendo que con el paso del tiempo Bitcoin ha tenido una apreciación muy grande. Por ejemplo, el año pasado estaba en 3.500 dólares en marzo y llegó a valer $65,000 en este año. Ahorita está en 43,000, pero vemos que su volatilidad es impresionante. Ningún activo en la historia, en toda nuestra historia, había tenido volatilidades de esa naturaleza. Entonces, como una moneda mundial, eso se ve muy lejano porque tiene muchas implicaciones económicas. De hecho, en El Salvador hay controversias y fuertes discusiones de que Bitcoin sea utilizado como moneda de curso legal, precisamente por estas razones, ¿no? Y temas de lavado de dinero, Claro. en fin, Ujú. cuestiones que potencialmente pudieran poner al país en cierto riesgo, por un lado, pero por el otro, pues también pudiera ser que el país
debido al aumento del precio de Bitcoin pueda tener beneficios, ¿no? Esto se vuelve un tema de gestión administrativa y económica que debe ser muy eficiente y debe ser muy transparente también. Entonces, en términos generales, Bitcoin no, pero lo que sí vamos a ver es que los países van a emitir sus propias criptomonedas. Esto ya lo está haciendo China, Europa, eventualmente Estados Unidos podría hacerlo. Entonces la tendencia va un poco hacia allá. Venezuela recién lanzó también su bolívar digital. Entonces esto va a ser algo, acá en México tenemos también ya una criptomoneda mexicana, en fin, va creciendo el ecosistema de manera acelerada. Así es, justamente era por eso la pregunta, porque Venezuela lanzó la criptomoneda y bueno, ya es como tendencia, como lo dices tú. Eloísa, de verdad, agradecerte muchísimo por tu tiempo, agradecerte porque no, de verdad, a mí me has sacado de algunas dudas de la cabeza y sé que a muchos también. Recordarles a todas las personas que esta entrevista va a quedar en las páginas de las redes sociales de ATV Radio y del programa Rapidísimo. Muchísimas gracias, Eloísa. Un gusto conocerte a través de este medio. Recordemos, ella es especialista en criptoactivos. ¿Cómo te encuentran plataformas digitales en caso de que quieran hacerte algún tipo de consulta? En todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, también en Instagram. Dudas y preguntas me pueden encontrar como @elocadenas, es mi apellido, @elocadenas en Twitter. Ahí me pueden seguir y bueno, pues muy a la orden para todas sus preguntas e inquietudes que tengan. Perfecto, muchísimas gracias, Eloísa, un gusto. Y a ver cuándo nos damos una vueltita por México. Gracias, muchísimas gracias. Hemos conversado con Eloísa Cadenas, ella es especialista en criptoactivos. Esperamos haya sido una entrevista de su agrado. Vámonos a un corte, son las 10:58, pero antes déjame que